Hola amigos de las plantas, en este video te muestro cómo sembrar acelga de forma fácil y práctica. Utilizaré este semillero y la llenaré con sustrato. Luego, una vez llena la celda con el sustrato, se deberá aplanar o compactar con algún objeto. En este caso, lo haré con este pedazo de caño de hierro. Después pondremos 2 semillas por alveolo hasta completar cada una de las cavidades. Con una cuchara sopera se procederá a tapar la semilla. Cantidad de sustrato debe ser 2 veces más al tamaño de la semilla. Y por último, rociar con agua para que puedan germinar las semillas. También puedes utilizar un vaso de café. Recuerda hacerle un orificio para drenar el agua del riego. Lo mismo, llenar con sustrato, luego compactarlo al sustrato con un pedazo de caño. Poner 2 semillas por vaso y también con una cuchara sopera tapar las semillas con sustrato. Cantidad debe ser 2 veces más que el diámetro de la semilla. No se olviden de regar. Poner en una bolsa de nylon para darle un efecto invernadero. Esto le dará la temperatura y principalmente la humedad necesaria para germinar. Así lo repetiremos lo mismo con el semillero y dejamos transcurrir 8 a 12 días. Todo dependerá de la temperatura del lugar del país en donde te encuentres para que germinen las semillas. Temperatura aproximadamente para que germinen las semillas es de 12 a 18 grados. Paso siguiente. Tenemos que sacar los plantines que están de más. Hay que hacer un raleo hasta dejar un plantín por alveolo. Y esto lo haremos con una pinza, las que se utiliza para depilarse. Porque si dejamos los plantines, estas entrarán en competencia entre ellas por los nutrientes. Si tú quieres, con los plantines que hemos extraído, podemos trasplantarlo en otra maceta o vasito de café para no desperdiciarlos. Cuando el plantín tenga 4 hojas y sus raíces
han colonizado todo el alvéolo, es momento de llevarlo a su lugar definitivo. Y este lugar es un balde de 20 litros. Pondré un poco de humo de lombriz antes de trasplantarlos. Y por último, con una botella PET vamos a hacerle un mini invernadero. ¿Para qué? Para que el plantín tome fuerza y crezca con un poco más de velocidad. Y luego lo regaremos. Y por último, tomaremos un plantín más, pero la pondremos en una maceta de 6 litros. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué repetimos lo mismo, pero en diferente maceta? Es para experimentar en cuál de las dos macetas crece mejor. Y así repetiremos la misma operación, pero en este caso con otro plantín y en diferentes macetas. Ahora la pregunta es, ¿dónde ubicamos estas macetas? En este momento en Buenos Aires estamos en pleno invierno, julio. Así que la pondremos a pleno sol, porque no está fuerte su radiación. Pero si fuera verano, en principio pondríamos a la maceta recién trasplantada en un lugar sombreado por 15 días. Hasta que tome fuerza. Pasado esos días, lo pondría en un lugar definitivo que sería media sombra. Ahora los invito a quedarse hasta el final del video, donde estará todos los datos y detalles respecto a la planta de acelga. Ustedes observarán que he reciclado baldes de pintura, bidón de agua y botellas PET a modo de maceta. Tomen conciencia, es importante reciclar para mejorar nuestro planeta Tierra. No se olviden de suscribirse a mi canal. Pueden hacer sus comentarios, van a ser bien recibidos. Coméntenme cómo lo hacen ustedes también, así aprenderemos unos de los otros para mejorar la comunidad y podamos aprender todos unos de los otros. Les mando un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina, Cómo Plantar. Dios me lo bendiga grandemente.